Con nosotros Eduardo Blasina, ingeniero agrónomo y periodista agropecuario. ¿Cómo andás, Eduardo? Uno de los voceros de ayer, como veían también. Y Rafael Pepe Graña, productor arrocero de Rocha, uno de los delegados de los autoconvocados de allá del departamento de más al este. Un gusto, muchas gracias. Tenerlo por acá. Buenos días. Eduardo, ¿qué primera evaluación se hace el día después? A mí me parece que es una evaluación muy positiva en el sentido de que todo fue sumamente respetuoso, me parece que todo fue sumamente constructivo y que toda la ciudadanía está, bueno, hablando del agro, que creo que de 365 días del año, en 360 no es tema. Sí, bueno, Eduardo, Es más raro hablarlo en enero todavía. Y más raro. hablaste en cadena nacional de radio y televisión también, ¿no? Prácticamente los canales y todas las radios. Sobre todo la proclama, pero... Quiero aclarar que no fui vocero de nadie, a mí me dijeron que hablara, nadie me consultó qué iba a decir y es todo a título personal, digamos. De todos modos se evaluó como con mucha sensatez, mucho rigor y con mucha propuesta el tema de las 10 mochilas, ¿no? Digamos, frente a lo... Porque acá hay que vivirlo, ¿no? Lo pasional, que ya le conocemos al Serrano, que es una autoridad en materia del campo, pero es muy pasional. Lo tuyo fue justamente viniendo desde tu expertise, tu experiencia, tu profesión, y después lo de Jorge Landi fue la proclama oficial, el documento que se le va a entregar al presidente Claro, Vázquez. pero primero fue la voz de los autoconvocados, digamos, sí, exacto. los que convocaban. ¿Cómo lo vivieron ustedes, Pepe? Y nosotros aportando un poco de la emoción después, como decía, de haber salido de eso, que la verdad que fue espectacular haber estado allí, sobre todo la parte que se cantó el himno, súper conforme de la manera que supo leer, como lo dice Eduardo, que nadie habló con él, supo leer lo que queríamos, lo que todos queríamos expresar de alguna manera. ¿Por qué eligieron? Ayer a algunos les llamaba la atención que hubieran sido periodistas, 3 de los últimos voceros de la reunión. ¿Se sienten identificados con sus voces? También puede ser eso, pero ¿y son los que saben hablar? Nosotros en el campo no tenemos esa gimnasia que tienen ellos, entonces nos cuesta muchísimo, la verdad, es así. Está bien, es una buena explicación. De las 10 mochilas, Eduardo, que planteabas ayer, ¿cuáles son las más pesadas hoy para el sector? Yo creo que hay una que es muy pesada, que es la de los prejuicios, ¿no? Y creo que las redes sociales además alimentan esos prejuicios un poco porque las redes sociales sirven mucho para tomarse toda la chacota, que no está mal. Pero otro poco porque muchas veces uno dice tengo un problema y le dicen, pero si tenés una 4x4 no tenés ningún problema. Es como ir al médico y decir, tengo fiebre, doctor. Y digo, pero si te andan en una 4x4, ¿qué se preocupa por la fiebre? Y bueno, pero tengo fiebre. Y no se entiende que la 4x4 es como el camión del fletero. O sea, si no tenés la 4x4... No podés circular. No podés trabajar, o sea, no podés cargar un fardo, no podés hacer nada. Entonces, es un costo inherente a la profesión. Es como que un odontólogo tenga un equipo que tiene un cierto costo. Porque es un tema también de una visión muy de ciudad, de problemas del campo, ¿no? De conocimiento también, ¿no? Que tenemos una cosa de eso, de futbolizar todo, ¿no? Peñarol o Nacional es... Como la cantidad de gente que había, ¿no? Claro. Hay un huequito allá en el... ¿Pesa la historia en esos prejuicios? Sí, entra una visión que es caricaturizada de los dos lados, me parece, además, ¿no? O sea, de un lado son los vagos, del otro lado son los oligarcas. Y me parece que, por lo menos mi intención con la historia de las mochilas, era lograr generar una mesa de diálogo y decir, che, miren que esta gente se está quejando porque está llevando mochilas que pesan cada vez más y hay algunos que se van quedando por el camino porque ya les pesa demasiado. Eso era un poco el decir, bueno, ¿qué tiene que salir de esto? Bueno, que haya un diálogo, que nos pongamos a conversar de los problemas reales que tienen todos los que exportan. No es un tema de... Para mí el tema grave es el dólar barato. Es divino porque compramos los electrodomésticos, viajamos como nunca, pero ya vivimos en la historia de Uruguay varias veces esa lógica de que el dólar es cada vez más barato. Compramos a los kilómetros. Eduardo, pero ¿qué distancia hay entre lo deseable, que de alguna manera lo resumimos en la jornada de ayer, los pedidos, las aspiraciones, y lo posible? Claro, porque también el gobierno si sube para mañana el dólar a 36 deja pata para arriba a un montón de gente, supuesto, ¿no? pero nunca se propuso... No, yo digo... Ustedes lo aclararon incluso, ¿no? El 36 me parece que fue muy negativo en el sentido de decir, bueno, esto lo que piden es que el dólar se vaya mañana a 36 y eso es un caos, No pasa por ahí. No pasa por ahí. Ya sabemos lo que es eso. Ya sabemos lo que es eso, pero ya sabemos que si lo dejamos barato mucho tiempo... También se nos va. Pero ¿qué margen de respuesta tiene el gobierno? Vos que analizás los números y las políticas públicas.
Poco, pero yo creo que se debe como señal decir vamos a hacer una radiografía, vamos a hacer una tomografía computada y vamos a buscar en todos los detalles dónde podemos bajar un déficit fiscal que es de 2.000 millones de dólares todos los años. O sea, me parece que la discusión de fondo de última es decir, señores, sabemos todos que cada año el Estado pierde 2.000 millones de dólares y que está recaudando al máximo. Bueno, ¿cómo lo vamos a hacer? No podemos seguir gastando más de lo que recaudamos y de hecho claro, una de las propuestas de ayer es una regla fiscal para que el próximo gobierno, sea quien sea, no pueda gastar más de lo que recauda hasta que se abate ese déficit que en el fondo está detrás de los desequilibrios macroeconómicos como el de tipo de cambio, ¿no? Como pasaría en cualquier familia, gastar más de lo que ingresa, por más de que Uruguay en este momento consigue deuda a buen nivel, que está muy bien en los mercados internacionales, etcétera. Bueno, complica la situación. Pero quería preguntarle a Pepe también hasta dónde algunas señales del gobierno pueden ser constructivas, más allá de que no se llega a lo esperado. Es decir, por ejemplo, que el gobierno se sentara a conversar con ustedes. Porque el gobierno hasta ahora ha dicho, no, nosotros vamos a hablar con las gremiales. ¿Ya sería una señal importante esa para los autoconvocados? Para nosotros sería una señal muy importantísima y te puedo asegurar que seguramente ir a hablar con nosotros, digo, porque allá está ciertos límites, pero ayer con la gente que estuvimos ahí y todo, digo, aparte de no tener la parte legal tan constituida que será constituida esta semana, digo, una expresión de tantas personas, creo que... ¿En qué será constituida? ¿Qué es lo que van a hacer? ¿Van a formalizar qué? Se piensa hacer una mesa representativa de todos los sectores y de todos los... Es una cabeza visible. Exactamente. Para ustedes quedó ¿A quién apuntarle, por ejemplo? Quedó como más unidos que nunca, que en un momento es que era difícil. Claro, ahí estamos en el montón, por ahora no puede pegar mucho. No tenían un interlocutor allí. Exactamente, así que, exactamente. ¿Para ustedes quedó demostrado que no había intereses políticos de trasfondo en esto con la convocatoria de ayer? No, yo estaba convencido porque yo fui integrante en Rocha de... Digo, si quedó demostrado hacia afuera con lo que sucedió ayer en Yo Durán. espero que sí, digo. Sin bandera, sin políticos en primera fila. Yo no vi una bandera política, no vi un agravio, no vi... Yo creo que eso fue una expresión, la verdad, que fuera del partido que fuera o algo, que había mucha gente de todos los partidos allí, y digo, en ese aspecto fue espectacular la conducta de la gente, era lo que se esperaba, lo que se recalcó mucho, ¿no? El viernes van a entregar el documento en presidencia. El viernes en presidencia. Al presidencia, en mesa de entrada, no sé si lo va a recibir el presidente o no, pero después una vigilia, ¿en qué va a consistir, qué va a hacer y cuáles son los plazos que ustedes les van a dar a Vázquez para tener esa señal? Viste que como somos autoconvocados también somos muy desordenados, ¿no? Por eso. Pero la idea primaria fue, después de presentar la carta en presidencia, tener unos 10 días para esperar la respuesta, que esperemos que no diga, yo qué sé, algo. Abril, o que nos digan abril, voy a ver la agenda para... Eso es lo que esperamos, que fue un poco lo que realmente fue el disparador de... Ve la agenda el 15, no se olvide. Sí, fue lo que disparó un poco también. Y generó una molestia eso de los plazos, que sintieran que no se estaban recibiendo. Y sí, la verdad que sí. ¿No hubiera pasado lo de ayer, tal vez? Yo creo que no. Estoy seguro que no. Esto era algo, una práctica que precisaba una llama, pero la verdad, sinceramente, fue lo que nos pasó. Esa fue por la lo menos en mi zona, en mi vecino, lo que los conozco, no puede ser. Porque estábamos todos los productores muy descansados en Federación Rural, que era la que más representábamos, pero al no darle... Veíamos que esto estaba pasando algo, toda la gente, che, no van a hacer algo, che, no van a hacer algo. Eso es así. Estaba trancado. En el interior se funciona así. Y no, y la federación no, voy a ver cuándo les doy. Está perfecto, de la parte del presidente tiene todo su derecho, ¿no? Pero realmente fue lo que molestó. Fue lo que lo sacó la ruta, digamos. Es verdad. Y vos, Pepe, cuando se habla de hablar y negociar sector por sector, siendo arrocero, y se dice que los arroceros son uno de los que tienen mayores dificultades. ¿Por qué son uno de los que tienen mayores dificultades? ¿Cómo cayó que el presidente les pidiera más productividad sabiendo que no es uno de los defectos del sector? Yo me quería matar. Digo, ya, me obligas a sacar mano, es imposible. No soy de los productores de punta, pero sí conozco los productores de punta que hay en Rocha, son espectaculares. No hay forma de sacar un grano de arroz más, ¿no? Son los Suárez de la selección, la selección del resto del mundo van de 9 en la selección. Pero hay que buscar soluciones entonces sector por sector, o es una situación generalizada, porque los arroceros podrían decir, no, que nos atiendan a nosotros que somos, junto con la leche, de repente los que estamos más complicados. Sí, lo que pasa es que, ya te digo, este movimiento trascendió esa parte de sector. Fue más allá. De sector porque la gente, yo te digo porque estuve allí, la gente venía farmacéuticos, transportistas, almaceneros, los centros comerciales, entonces... ¿Sienten que canalizaron un descontento social de un sector grande de la población? Nos ayudaron, pero canalizamos, sí. Nos ayudaron mucho.
Ayudó mucho a canalizarlo. Sí, se entiende. Ahora, Eduardo, ¿hasta dónde, a partir de este movimiento que refleja todo ese descontento y que es un descontento además que trasciende al partido de gobierno o al gobierno, se veía igual ahí en el discurso que vos decías, acá hubo un poco más de olvido por una ideología también? ¿Cuánto tiene que ver con ese componente ideológico y cuánto con un reclamo que tiene que ver con, bueno, sean más ordenados, sean más prolijos, sean más transparentes? Que ese es un reclamo que mucha gente de a pie parece hacer hoy en el campo, en la ciudad, donde sea. Yo creo que, por un lado, está eso, ¿no? Se percibe que todo quien está vinculado a la exportación o a la producción nacional tiene que ser cada vez más austero porque no le van cerrando los números. Ayer había camioneros que decían, bueno, yo invertí, compré ese camión y los tengo parados porque si los tengo funcionando pierdo plata. Y creo que hay algo ideológico, por ejemplo, en la apertura de mercados, ¿no? ¿Por qué no se abre el mercado de Chile? Porque hay un sector que ideológicamente no quiere abrir la economía, que bueno. Sí, más allá de que capaz que para el sector agropecuario Chile no es el gran mercado, pero como esas pequeñas señales... Claro, pero es una señal de que vamos a ser caros y cerraditos en los 3 millones, porque bueno, todas las ideologías son respetables, pero la de no abrir al país genera como una especie de claustrofobia, porque decís, bueno, si yo soy exportador y hay un sector que ideológicamente no quiere abrir el país y el propio canciller está tratando por todos los medios de abrir los mercados y hay un sector de su propia coalición que tiene la llave y también no abre la puerta. Se argumenta que se han abierto mercados específicos, pero no bajo el régimen de tratados de libre comercio que ya incluyen un montón de cláusulas y de condiciones que de repente no son tan beneficiosas. Está bien, pero es una discusión, esa es una discusión ideológica. Y para la ganadería se han abierto mercados, eso ustedes mismos lo admiten. Sin duda. Sí, hay productos uruguayos colocados en más mercados, pero lo que pasa es que a veces el tema son las diferencias o las preferencias arancelarias. Por ejemplo, ahora tenemos al canciller chino acá, uno de los principales representantes del Ministerio del Exteriores China en Uruguay. ¿Se acuerdan que se habló en un momento de un TLC con China? Y es inminente, además. Y eso quedó totalmente retrasado. Y por ejemplo, Australia o Nueva Zelanda colocan su producción en China con ventajas comerciales, no solo de distancia, o sea, no solo de flete, sino arancelarias con Uruguay, ¿no? Eso al sector agropecuario lo complica en mercados muy importantes. Y eso hace que los productores de Australia y Nueva Zelanda cobren por su ganado un precio mucho más alto, porque en realidad acá dejás en las aduanas del mundo 200 millones de dólares por año que no tienen ninguna contrapartida, es simplemente pagar impuestos. Sí. Entonces, Eduardo, y cuando gente del gobierno dice, pero los productores de qué se quejan hoy, si lo del 2002 fue mucho peor. Claro, pero lo que pasa es que lo preocupante es la tendencia, porque vos tenés un dólar que baja todos los meses y entonces la sensación es que el agua va subiendo y la tenés a la altura de la pera. Y sí, estuviste sumergido en el 2002, pero no querés sumergirte de nuevo. Claro. O sea, la tendencia de todos los exportadores es a tener un margen cada vez menor o haber dejado de tener margen. Y Eduardo, en los arroceros, ¿no? Que son los que tienen el mejor rendimiento, como contaba Pepe, del mundo, ¿no? ¿Cómo se explica? ¿Cómo la gente dice, pero cómo si son los que más generan, pierdan plata? ¿Eso que es por las mochilas que mencionabas ayer? ¿Por lo del dólar o también y bueno, por...? La energía, por ejemplo, el riego funciona con energía. Ese es un componente que es fuerte en cualquier actividad, que es lo mismo que le pasa a los tamberos. Vos precisás muchísima energía. Al ser intensivo precisás mucha energía. Y para regar, para mover el agua, precisás o gasoil o energía eléctrica y tenés una energía más cara que los vecinos. Claro, que tus competidores. Ahí, perdón, sí, porque le quería preguntar a Pepe específicamente en lo que hace a la postura, sobre todo del MPP, hoy la ha planteado Mujica, la ha planteado ayer la vicepresidenta Topolansky, la ha planteado Agassi, respecto a por qué no hablan del arrendamiento de la tierra. Otro problema de la producción en realidad es que la mayoría son arrendatarios y el margen de los terratenientes es muy grande y entonces hay que hablar de eso y no está sobre la mesa. Bueno, ¿qué pregunta esa? Porque yo se le hice a Eduardo cuando entré. No he podido leer por qué, a mí entender, humildísimo, es una aviación, un tema. Para mí no están diciendo, para mí no están enfocándose en eso, no he podido entender ese aspecto. ¿Por qué? El valor, vos decís, del arrendamiento tiene que ver con la producción de la tierra. Es un tratado entre privados, como cualquier otra cosa, como lo tenemos todos al correr de la vida. Entonces, para mí, eso es un mensaje hacia otro. No lo he podido leer. O sea, no se le puede reclamar al gobierno, es como que cualquier inquilino de un apartamento... Y nosotros no queremos tampoco que el gobierno esté en un negocio privado que yo te pueda arrendar y a ti te sirva. Pero es una variable para los pequeños productores, porque se habla también de los pequeños productores que se están
van yendo del campo. ¿La variable del arrendamiento incide en esa situación? Y todo más allá de que no se le pueda reclamar al gobierno. En los últimos 10 años fueron 12.000 productores menos de 300 hectáreas, 12.000 productores. Y eso fueron en los últimos 10 años, ¿no? Y por el otro lado tenemos a colonización dándole a 100 hectáreas y subsidiándolo. Y se van los que eran genuinos y que estaban trabajando. No quiere decir que no sean genuinos los colonos. Sí, sí, se van de a 1.000 por año. Pero les damos las mismas condiciones, con pocas herramientas, y bueno, allí estaban. Hay cosas que no se entienden y yo lo de la renta no lo he podido leer todavía. Para mí viene por otro lado. ¿Eduardo? ¿Y si bajaran los costos, bajaría ese arrendamiento, esa renta? Los arrendamientos han bajado. Por supuesto que cuando el margen es chico, el arrendamiento pesa, pero es eso, es como que alguien se queje y alquila su apartamento y le digan, bueno, lo que pasa es que el alquiler que pagás es muy alto. Y es eso, es un acuerdo entre privados que se va ajustando o de acuerdo si el agro va mejor. Claro, ese valor tiene que ver con el rendimiento que tiene la tierra, con la producción, no es un valor arbitrario, digamos. Pero Eduardo, llegaste a comentar que el precio de la tierra ha bajado también por estos temas. Baja el precio de la tierra, bajan los arrendamientos y en algunas zonas no bajan tanto porque la forestación paga rentas muy buenas, pero bueno, ahí también juega esa simetría de que un productor chico tiene que competir para arrendar con una forestal que tiene una escala enorme y tiene un montón que a veces de tiene hasta algunos beneficios tributarios, por ejemplo. Eso es una de las cosas que hoy el sector está reclamando. ¿Por qué ventajas para... UPM y a nosotros no. Pepe me dice ya, ¿por qué ventajas para el que viene a invertir del exterior y nosotros que estamos acá yo lo bajo el rayo del sol? Con una palabra que está de moda, con la discriminación. Hay una discriminación fiscal hacia todos los otros productores y los pequeños productores que es brutal. No podemos, en ese aspecto no podemos. Aprovechar los problemas que hay ahora, con empresas muy conocidas de Rocha ya, que se terminó los 10 años y no se lo quisieron renovar y la gente está en Rocha allí ahora. ¿Y qué le decía a la gente de la playa en Rocha en los primeros días de enero cuando llegó a ver la amenaza de cortar rutas, que no llegaran productos para el turismo, etcétera? Me imagino a los comerciantes de la playa de Rocha preocupados por eso, ¿no? Porque además son todos ciudadanos de ahí. En ese aspecto decían, no, y ahora cómo, ¿por qué van a hacer? Yo creo que eso fue alguien que, en la reunión grande, que alguien que tiró una Nunca bomba. fue el planteo. Pero nunca fue un planteo real, no fue como el plan del MIDE y todo. Yo estuve en toda la reunión, nunca sentí hablar de eso, al contrario, eso, bueno, eso es otro tema. Estábamos en una cosa mucho más grande, ¿no? Eduardo, ¿los temas estos se resuelven en el despacho del Ministerio de Economía o en el despacho de constituyente del Ministerio de Ganadería? En Economía, evidentemente. Yo creo que la reunión es con Astori, con Vergara, no sé. Me parece que son temas de macroeconomía que, de nuevo, trascienden al agro. Ayer había gente, además había granjeros, había horticultores, pero me parece que el tema de fondo es cómo achicamos esa brecha de 2.000 millones de dólares que no se puede achicar más poniendo más impuestos porque la gente no aguanta más. Esa es la discusión de fondo que creo que hasta el propio Astori estaría de acuerdo en decir, sentémonos a ver cómo achicamos esa brecha y cómo hacemos que el tipo de cambio por lo menos acompañe a la inflación. Lo que no se puede es tener una inflación de +7 y un dólar de -7, porque ahí se hace inviable exportar en el mediano plazo. No, el famoso encarecimiento en dólares, ¿no? Claro, pero además todas estas posibles soluciones se van a dar en el marco de un comienzo de año con una rendición de cuenta que es la última antes del próximo gobierno, donde va a haber muchas presiones, está en la negociación colectiva también, que eso genera barajar y dar de nuevo una cantidad de temas, es decir, son propuestas en el peor momento, ¿no? En ese sentido. O en el mejor. O en el mejor. Entonces, ¿y qué pasa para si barajar, barajás todo de nuevo? Esa es una buena pregunta. ¿Qué pasa si el gobierno no atiende estos reclamos? Bueno, la señal más importante para mí de ayer fue decir, bueno, tenemos que parar esto de alguna manera, no podemos seguir así pidiéndonos un esfuerzo impresionante a la gente que está trabajando, en cualquier sector, la gente que está trabajando, ustedes, nosotros, pidiéndonos un esfuerzo por diferentes presiones fiscales y yo seguir gastando. Así nomás. Eso es para mí, yo conforme, si en eso podemos atenuar eso de que por lo menos el gasto se atenúe, yo estoy conforme. La solución es mandar que no hay Jaime nadie. mencionaba así los consejos de salarios. También va a discutirlo el sector agropecuario. Ayer algunos también introducían este tema, el PIT-CNT, ahí la Unión de Trabajadores Rurales decía que
lo que surja como posible beneficio de lo que está pasando en Durazno o si se atienden esos reclamos, no va a beneficiar a los trabajadores. ¿Ustedes entienden que es así o alguna medida que fuera buena para el sector también va a repercutir en los trabajadores, en sus salarios, etcétera? Sí, yo pienso que la medida que pueda tomar el gobierno, si las toma, va a tener que tener un equilibrio entre las dos partes, obvio. Ajá. Ahora, yo creo que está complicado para nosotros, pero para el trabajador, hoy dar trabajo en las explotaciones agropecuarias está difícil. Te digo, nosotros en Rocha, cuando se trató de... ¿Qué vamos a decir? Improvisados, por supuesto. Pensábamos, RAP salió entre todos ahí, un Uruguay más amigable para trabajar. Fue lo que nos ocurrió. Y es así. Un farmacéutico va a ver un delivery, le cuesta muchísimo dinero. Ustedes hablan de trabajar, no de producir. Un Uruguay más amigable para trabajar. Y es que habemos muchos sectores. No solamente hay gente que está trabajando y no está produciendo bienes. Sí, como se entiende productor rural, claro. Está muy difícil. Para dar trabajo está difícil. Y eso es lo que, en este momento es lo que más me preocupa. Yo he tenido que tomar decisiones que nunca me había imaginado. Con trabajadores buenas, personas. Me dicen, bueno, te toca a ti, pasa tú el seguro de paro, no te puedo aguantar 6 meses en el invierno. Te toca a ti, después te reintegro, pero está muy difícil para dar trabajo. Y eso desde el punto de vista humano también es difícil, ¿no? Tener que decirle a alguien, che, este invierno no tengo para... Anduvimos espectacular. No, porque algunos lo visualiza como el patrón que dice, me saco a este peoncito para acá, para allá. No es así. Capaz que hay también y debe pasar. Bueno, sí. Pero no es la mayoría. No. Hay que acercarse un poco para conocer. Rafael y Eduardo, muchas gracias por estar acá esta mañana. Buen día. Rafael Pepe Graña y Eduardo Blasina pasaban por Desayunos Informales. Después de